Pues bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta primera sesión que me parece es histórica. ¿Cómo históricos son los temas de los que trata este seminario permanente? Este seminario permanente fue una propuesta, es una propuesta de la doctora Norma Pimentel, siempre preocupada por llevar a nuevos espacios temas que son importantes para la sociedad y que no siempre encuentran los mejores asideros, sobre todo en un gremio, hay que decirlo con mucho respeto, como el de los abogados, que más bien es un gremio conservador en términos de mantener el status quo. Creo que a los abogados se nos enseña muchas cosas en la universidad, como defender la justicia, la igualdad, etcétera, pero siempre desde un punto de vista de las leyes escritas, y esas leyes escritas son, creo, por definición, pues estáticas. Es decir, por supuesto que se cambian, por supuesto que son modificables, nos enseñan que el derecho es dinámico, pero siempre un paso atrás de lo que es la sociedad. La sociedad, en mi opinión, avanza mucho más rápido que el derecho, y entonces siempre está, en mi opinión, el derecho persiguiendo a la sociedad. Y entonces este tipo de conversaciones, este tipo de foros, como el que Norma nos propuso y que hoy es moderado por una doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas como Lorena, pues ayuda a discutir que lo que nos parecía extraño o ajeno o fuera de los libros de texto, en realidad pertenece a la cotidianidad. Y el derecho tiene que sujetarse, adaptarse a esta cotidianidad y no al revés. Pero de esto nos van a platicar nuestros invitados e invitadas del día de hoy, todos bajo la conducción y la moderación de Lorena Vázquez. Yo ya estoy por callarme, solo agradecerle, por supuesto, a la doctora Norma Pimentel, a la coordinadora de Agrario, Celia Flores, y a la subcoordinadora de mediación, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Celia. Espero no haber omitido a ningún otro integrante de las coordinaciones o del consejo directivo de la barra. Y Lorena, el micrófono y las cámaras son todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes tengan todas y todos. En nombre de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia ¿Existe el derecho al amor libre? Del Seminario Permanente Igualdad y Derecho, una perspectiva disruptiva. Agradezco la presencia y la invitación a este espacio al maestro Luis Enrique Pereda y a la doctora Norma Pimentel, socios de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y organizadores del seminario. El tema que nos convoca, el matrimonio igualitario, es sin duda de gran trascendencia y pertinencia, entre otras razones, por los avances que ha tenido en los últimos años. El pasado 1 de marzo, el Congreso Estatal de Yucatán aprobó las leyes secundarias para permitir el matrimonio igualitario en ese estado. Así, el Congreso local concretó las reformas necesarias para que las parejas yucatecas puedan contraer matrimonio sin necesidad de algún amparo, como ocurre en 26 entidades federativas. Pero todavía persisten obstáculos en algunas entidades, como Durango, Guanajuato, Guerrero, Tabasco y Estado de México, por mencionar solo unos ejemplos. Para abordar este tema, tendremos el placer de escuchar a panelistas con amplia experiencia en la promoción de cambios legislativos y culturales. En particular, para hablarnos de los desafíos que enfrentan las y los tomadores de decisiones en la promoción del matrimonio igualitario en las entidades federativas, nos acompaña la maestra María del Rocío García Olmedo, una mujer a la que admiro mucho por su gran trabajo en el Congreso de Puebla a favor de los derechos de grupos vulnerables como las mujeres y las diversidades sexogenéricas. La maestra María del Rocío García Olmedo fue diputada local en la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Puebla, concluida recientemente, en la que presidió la Comisión de Igualdad de Género y fue integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos, entre otras. Fue diputada federal por la 62 legislatura, desempeñándose como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la Comisión de Derechos Humanos. En 2016 recibió la presea al mérito de la lucha femenil priista otorgada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Actualmente
es la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Puebla. La maestra Olmedo tiene una maestría en Políticas Públicas y Género en la Flaxo, México. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Mercantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es abogada, notaria y actuaria por la Universidad Autónoma de Puebla. Integrante de los colectivos nacionales Mujeres en Plural y 50+1 Nacional. Integrante de la Red de Mujeres en Plural Puebla y 50+1 Capítulo Puebla. Sin más, le cedo el uso de la palabra a la maestra Rocío Olmedo hasta por 10 minutos para su primera ronda de intervenciones. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero, permítanme agradecer a la Barra Mexicana de Abogados la invitación, sin omitir mencionar, por supuesto, en primer lugar, que lograron sin duda que el análisis del tema que me correspondió charlar con ustedes vaya justo en la ruta de visibilizar el proceso que llevó a construir ese pensamiento disruptivo que permitió ir incorporando en el imaginario colectivo el abordaje de un tema que generaba sin duda una ruptura, pero también un reconocimiento de un derecho al que no tenían acceso un sector de la población. Y ese proceso llevó varias décadas, muchos esfuerzos de múltiples personas en lo individual y organizadas que fueron rompiendo barreras y que culminó con la incorporación de un derecho en nuestra normativa que otorgó la garantía y la protección de ese derecho. Y la pregunta que convoca es, ¿existe el derecho al amor libre? El amor libre es realmente un concepto muy amplio. Mucho se ha hablado de las muchas y nuevas formas de relacionarse. Puede ser cuando se saben, cuando se aceptan, cuando se reconocen como personas y no como objetos, o cuando no se limitan, prohíben ni condicionan uno a otro. Pero vayamos al supuesto de cuando estas relaciones de amor libre generan un apego y un vínculo que podía construirse hasta hace poco en relaciones de personas heterosexuales o entre personas heterosexuales. Así lo establecía nuestra norma. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Lo recuerdan? Y por más apego o deseo de construir un vínculo legal de esta misma naturaleza, las personas del mismo sexo no tenían la libertad de decidir sobre su amor libre. Es decir, contraer matrimonio legal, como tradicionalmente sí pueden hacerlo o sí podían hacerlo las parejas conformadas por un hombre y una mujer. De ahí que para muchos y muchas la respuesta inmediata a la pregunta de si existe el derecho al amor libre es sí. Sin embargo, ejercer jurídicamente este derecho de manera libre no era posible en nuestro país y mucho menos era reconocido legalmente, aun cuando pudiéramos imaginar que una sociedad debiera ser capaz de reconocer, de asumir, de enfrentar todo acto de discriminación y de desigualdad. El derecho, entonces, como bien dijo Luis en la introducción, tiene que evolucionar y adaptarse a las exigencias de la sociedad. Tuvieron que pasar varias décadas, como fue casi con el derecho a votar de las mujeres en igualdad con los hombres, para que las personas de un mismo sexo pudiesen alcanzar el reconocimiento jurídico, social y cultural de su derecho a decidir y poder contraer matrimonio legal con iguales requisitos y afectos que los existentes para los matrimonios legales entre hombres y mujeres que nuestras leyes regulan. Incluso todavía no todos los que marca la normativa en relación a matrimonios heterosexuales. Si damos un breve antecedente, las uniones homosexuales son muy antiguas, pero la generalización de un movimiento organizado con el objetivo de lograr su reconocimiento legal surge a finales del siglo XX. En América Latina, muchos países ya lo han legalizado también, y en Europa, evidentemente, y Estados Unidos, varios estados de la República. En México
no hay un censo formal para la comunidad homosexual. Se estima que se encuentra entre el 5 y el 10% de la población del país. Incluso un dato valioso lo conocimos cuando se discutió en el Código Civil del Distrito Federal esta reforma, y se difunde que la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral reportó que el 20% de la población total tiene o tuvo en algún momento una relación con alguien de su mismo sexo. Cierro la cita. El común denominador ha sido entonces que en todos los países el tema genera una gran polémica. Los grupos en contra generalmente usan esos argumentos de carácter moral, de carácter religioso, especialmente las autoridades religiosas aducen como razón el rechazo al uso de la palabra matrimonio aplicado a las parejas del mismo sexo, argumentando el que puede generar temiendo su debilitamiento, y van presentando una serie de objeciones sobre el estatus legal y social, incluyendo razones de consecuencias sociales, directas e indirectas. En suma, estas uniones son tachadas de absurdas y aberrantes. A todo eso nos tuvimos que enfrentar. En contraparte, por supuesto, hay grupos a favor que se basan en argumentación jurídica. La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y libres de decidir sobre su persona y sus bienes. Sin embargo, estas garantías no se veían reflejadas dentro de la vida cotidiana de las personas homosexuales, ya que prevalecía incluso estigmas y discriminación. Y justo por ello, el respeto, tomando que el respeto a los derechos de igualdad y a la no discriminación es uno de los objetivos de todo Estado democrático, pudimos considerar oportuno ir recordando a partir de ello cómo se podía construir esta reforma en el Código Civil del Estado de Puebla. Un paso fundamental fue en el 2011 para todo el país. Esa reforma histórica que sobre derechos humanos se dio en la Constitución General de la República. Ahora bien, si somos sinceros, sinceras, todavía hoy hay muchas resistencias para reconocer la igualdad de derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes. Por ello, la lucha por aprobar el matrimonio igualitario representaba reconocer la violación sistemática ejercida a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales diversas. Y por eso yo sostengo que la igualdad y la no discriminación fue el origen de este derecho. Justamente porque en la agenda legislativa el reconocimiento de los derechos de la comunidad había sido relegada. ¿Y qué pasó? Estos grupos decidieron tomar el camino judicial, muchos años, para no insistir más en la incidencia legislativa. Y 30 años de movilización social en México hasta que en el 2009 en el Distrito Federal se incluyera. Pero en el resto del país, nada alentador, ambientes adversos, clandestinos, invisibles, hostiles. Y Puebla fue un ejemplo de esto. Por eso la ruta que se siguió fue la de los derechos. Y se pasó a implementar una estrategia, ponderando los argumentos por encima del peso político de las mayorías legislativas o de quienes estaban al frente de los gobiernos. Interés legítimo, lograron amparos, el primero en el 2012, y desde entonces fue determinado que la unión de un solo hombre y una sola mujer era discriminatorio y generaba una exclusión injustificada. Muchas demandas colectivas hasta que la Corte decidió resolver la inconstitucional de todas las normas que limitaban la institución del matrimonio a la unión únicamente de un hombre y una mujer, y que era evidentemente imperioso trabajar en ello. Esta herramienta, sin duda,
fue muy importante para ayudar a potenciar avances en nuestras entidades federativas. Por eso, esta lucha que han dado los amigos y las amigas de la comunidad LGBTI+, a la que se sumaron organizaciones civiles, activistas, colectivos, académicas, investigadores, homosexuales y lesbianas en lo individual y personas afines a su causa, debe ser entendida de origen y ser asumida como lo que es, como una causa que han conquistado poco a poco, paso a paso, como una causa que va en la ruta de generar condiciones de igualdad y certezas jurídicas. ¿Y en Puebla qué pasó? El Congreso poblano venía manteniendo su negativa a abordar el tema desde cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad en el 2016. Aun cuando había una recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2015, luego otra de la misma Comisión Nacional en el 17, cuando ingresa al Congreso la declaración de invalidez de los artículos del Código Civil Estatal y después otra también de la Comisión Nacional que se recibió ya en la legislatura 60, donde tuve el honor de ser legisladora local. Se rindió el informe, pero no se pudo resolver. Incluso en el 2020 se recibió en el Congreso poblano un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que exhortaba a cumplir. Todo ello debemos agregar que había presentadas en el Congreso desde el 2015, es decir, en la legislatura 52, 2 iniciativas de entonces y en la última 4 más, hasta que se pudo reformar. A pesar de toda esta evidencia, evidentemente no fue fácil poder llegar a lograrlo y concluyo, no sin antes reiterar mi agradecimiento a la barra de abogados y abogadas a través de la doctora Norma Pimentel, su invitación para hacer este recuento que permitió por fin otorgar la garantía y protección de un derecho humano que significó reconocer el derecho a decidir de las personas. ¿Y saben qué cambió? Solamente 2 palabras. El matrimonio es un contrato civil por el cual 2 personas se unen voluntariamente en sociedad. Con esto concluyo. Muchísimas gracias, maestra Rocío García, por su reflexión sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Puebla. Para la ciudadanía es muy enriquecedor escuchar qué obstáculos enfrentan las y los promotores de políticas de género en México. Para continuar con nuestro programa del día, la licenciada Estefanía Rodríguez Sandoval nos compartirá sus comentarios sobre el matrimonio igualitario y si existe el derecho al amor libre en México. Estefanía Rodríguez es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue diputada local en la 60 legislatura en el Congreso del Estado de Puebla del 2018 al 2021, en la que presidió la Comisión de Derechos Humanos. Impulsó y se aprobaron iniciativas para reconocer la identidad de género autopercibida y el matrimonio igualitario, entre otras iniciativas. Presentó asimismo iniciativas en la 60ª legislatura referente a los derechos humanos, la interrupción legal del embarazo y la lucha contra la tortura, por mencionar algunas. La licenciada Estefanía Rodríguez Sandoval es docente en la Universidad Iberoamericana Puebla, es activista y feminista, y desde su espacio e incidencia ha apoyado a los familiares de personas desaparecidas y desaparecidos. Busca erradicar la criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, así como eliminar todo tipo de violencia de género. Sin más, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
Qué gusto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todas las personas que se encuentran conectadas. Y claro que primero quiero agradecer a la Barra Mexicana de Abogados por la invitación, así como a mi querida Norma Pimentel, quien siempre ha estado al pendiente de todas las luchas que vamos ganando, así como los compromisos, y sobre todo siempre ha estado constante en estas, pues en estas luchas, ha estado presente y es clave para que también sean visibles cada uno de los temas que vamos trabajando de la mano, y sobre todo temas como igualdad de género, así como temas de las personas LGBTIQ+, entre muchas otras tantas luchas que vamos caminando de la mano, sobre todo en el tema meramente de derechos humanos. Muchas gracias, querida Norma, gracias por la invitación. Y también, bueno, quisiera decir que me siento muy feliz de estar presente en este panel también, o acompañada de este panel y de todas y todos ustedes, sobre todo por estar en compañía de Lorena Vázquez, de Juan Manuel Hernández, muchas gracias, y bueno, a todas las personas que nos acompañan aquí, y sobre todo pues también a mi amiga Rocío, a quien no solo caminamos de la mano en este tipo de luchas, sino que ahí nos fuimos ayudando, entretejiendo y pues salvándonos también entre todo este caos que existía en la 60ª legislatura, a la cual yo admiro. Querida diputada, gracias por tanto y por todo, todas tus palabras también de aliento, y meramente justo ahorita en el tema de matrimonio igualitario, que es algo que les voy a platicar cómo es que va todo surgiendo. Bueno, en ese entendido, la pregunta es la siguiente: ¿existe el derecho al amor libre? El día de hoy les hablaré desde mi experiencia, desde la parte política y social, desde mi perspectiva politológica, así como desde mi perspectiva como activista. A mis 29 años podría decirles que el concepto de amor se veía dibujado en solo una escala, ya que la educación en la primaria y secundaria no dejaban de repetir estas palabras de amor, solamente se da entre hombre y mujer. No había más. Y déjenme decirle que estamos hablando de los años 2000, 2007, ¿no? Es muy corto ese tiempo. Y esto, dentro de esta formación, todo lo que no encajaba se callaba. No es así, y me queda muy claro que las luchas que se van tejiendo y que se fueron tejiendo a través de una década hacia acá, sino de tantos años de alzar la voz, de organizarse y demás, fueron ganando ciertos espacios que ya nuestra querida amiga diputada Rocío ya nos comentó. Pero déjenme decirles que el amor reverdece, el amor revive, remueve, repone y renace. Y las luchas no paran. Cuando me encontraba en la 60ª legislatura, en el 2018, las promesas de una agenda progresista estaban en la mesa. Esa agenda que prometía todo, pero no se hacía nada. Llegué con una sonrisa que poco a poco se fue borrando. Nos encontramos en el momento exacto para realizar cambios legislativos acorde a la progresividad de derechos. Nos encontrábamos con el poder, ahora sí, de lograr lo que no se había logrado antes: garantizar y otorgar derechos que la Suprema Corte ya había anunciado a viva voz. Pero ¿cuáles fueron los resultados políticos? No había ninguna disposición de atender la agenda y de garantizar todos los derechos, a pesar de que la sociedad así lo demandaba. La diputada Rocío, el diputado José Juan, entre otros diputados y diputadas, presentaron iniciativas y se quedaron en la congeladora. Fue hasta el 8 de octubre que, al discutir un paquete de reformas que enviaba el Ejecutivo, en donde justo tocaba el artículo en cuestión, rechazaron la posibilidad de hacer un cambio. Rotundamente fue un no, porque el Ejecutivo no quería que se le moviera ningún punto o ninguna coma, absolutamente nada. La diputada Rocío hizo una propuesta de modificación, pudiendo salvar dicha vergüenza que ya se tenía en esos momentos, pero se le negó rotundamente esta proposición reformatoria que estaba incluida también para que se pudiese realizar este cambio de las dos palabras. Se le negó. Una servidora se posicionó argumentando lo establecido ya en la Suprema Corte y no funcionó, a pesar de ser del mismo partido que se tenía en ese Congreso, a pesar de tener esa mayoría para aprobarlo,
no se hizo caso. A pesar también de que las instituciones ya habían llamado la atención a reformar el Código Civil en Puebla. A pesar de todo eso, fue un no. Milenio Noticias comentó: tras la discusión entre los diputados en la sesión de este martes, de esa ocasión, en el artículo 294 del Código Civil se mantiene al matrimonio como figura legal para un hombre y una mujer, y se desecha la posibilidad de uniones entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, se aprobó la iniciativa enviada por el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, en donde solo se elimina del Código Civil la parte que se refiere a que el matrimonio tiene como objetivo perpetuar la especie. Así se quedó. No se le movió nada y ya. El 3 de noviembre se aprobó por mayoría el matrimonio igualitario. Todo fue tan rápido y sigiloso. Después de que se desechó, el 3 de noviembre se aprobó. Todo fue tan rápido y sigiloso que no nos dimos ni siquiera de cuenta de cómo se dio el proceso. Lo único que a mí me sorprendió fue que ese falso discurso en el que ya habían mencionado o por el que habían rechazado, solamente repetían y repetían este discurso en el que ya lo dijo la Corte, ya está la Corte, y todo esto después de haber ignorado descaradamente el precepto. Medios de comunicación como Animal Político mencionaron: el pasado 30 de octubre de 2020, el gobernador Barbosa dijo que el Congreso tenía la obligación de aprobar el matrimonio igualitario porque es una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas declaraciones las hizo mucho después de tener la oportunidad de haber aprobado con anterioridad ya el matrimonio igualitario. El Universal mencionó: el coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Gabriel Biestro, recordó que desde el 2015 el Congreso del Estado vivió en desacato por no reconocer estos derechos civiles. Nuevamente, después de haber rechazado, después de mandarle a toda su bancada para que votara en contra de la propuesta reformatoria que había pues presentado la diputada Rocío, después de haber hecho todo eso, salen a decir que están en desacato y que por eso tienen que cumplir. Y bueno, entre porras y aplausos, después de darle vueltas y después de obedecer órdenes, se logró, se aprobó. Pero algo pasó, y lo que pasó fue que minimizaron absolutamente toda la lucha social. Minimizaron todo lo que ha pasado la sociedad poblana para que se pudiese llegar a ese momento y para que se pudiese aprobar. ¿Por qué se tiene que pasar por todo esto para minimizar al amor? Claro que el amor es libre, pero legalmente, ¿por qué no es permitido? ¿Por qué pasar por todo esto? ¿Por qué tener que luchar tanto para que dos personas puedan amarse en matrimonio si así lo deciden? ¿Por qué aún existen estos discursos sin fundamentos para negar el derecho de ser libres de contraer el matrimonio si somos del mismo sexo? La perspectiva que acabo de mencionar es justo para que reflexionemos sobre el actuar político, saber cómo se toman las decisiones dentro de los congresos y cómo se tomó la decisión dentro del Congreso poblano. Saber cómo es que la lucha, las organizaciones son las protagonistas de lograr el cambio, de nadie más. A pesar de que se digan discursos y que se mencione que son las salvadoras y los salvadores, y a pesar de todo eso, no son ellas, no son ellos. Es la lucha social. A pesar de que las decisiones se tomen en un congreso, a pesar de eso, si no existe este grito de queremos que nos garanticen nuestros derechos, no seremos escuchados ni escuchadas. Ahora, en Puebla, nuestro Código Civil lo tenemos reformado y ya está cambiado en el artículo 294, en donde justo dice: el matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. La lucha se ganó, claro. Faltan muchos retos, claro. Pero todo esto es gracias a las personas
¿Qué presionaron? Solo eso. Las decisiones políticas, las decisiones que se toman dentro de los congresos dependen, claro que dependen de la lucha por los derechos constantes y de esa escucha constante de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía Rodríguez. En verdad es un placer escuchar cómo es la representación de los grupos de la diversidad sexogenérica en el Congreso de Puebla. A continuación, el licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Alba Edison, Juan Manuel Hernández Porquillo, originario de Atlisco, Puebla, nos compartirá su experiencia sobre el matrimonio igualitario en México. El licenciado Juan Manuel Hernández ha sido profesor de diseño gráfico, computación y arte en la preparatoria Marie Curie. Además, es colaborador en distintas empresas en el área de atención a clientes, telemarketing y ventas. El licenciado Juan Manuel tiene una relación estable de 20 años con su ahora esposo, Óscar Sergio Morales Balcázar. En el 2021, contrajo nupcias en la ciudad de Puebla, en el Palacio Municipal, siendo parte de la primera gran boda diversa, en presencia de asociaciones y la comunidad LGBTI QQA+. ¿Quién mejor que él para contarnos cuáles son los avances y desafíos que persisten en relación con el matrimonio igualitario? Sin más, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, licenciada Lorena. Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, es una gran experiencia o fue una gran experiencia y es un gran avance. Agradecemos principalmente a la licenciada también Norma Pimentel, a mi buena amiga Carolina. Bueno, ya que por ellas o gracias a ellas, yo me enteré de esto, afortunadamente de la boda. Pudimos llevarla a cabo y pues bueno, sí es una gran oportunidad para nosotros, la comunidad, ya que anteriormente mi pareja y yo sí lo habíamos pensado, ya lo habíamos incluso ido a solicitar información a diferentes departamentos, incluso al CIS, donde lamentablemente no supieron darme información. Me dijeron que tenía que hacer una cita y bueno, previamente me habían dado la información acerca de una boda heterosexual, pero cuando le dije que quería información acerca de una boda igualitaria, pues prácticamente sentí que me cerraron la puerta en la nariz. ¿Por qué? Porque me dijeron que no tenían información y que pues no me podían brindar nada, que tenía que hacer una cita para que me dijeran todos los requisitos. Eso fue una de las frustraciones que tuvimos mi pareja y yo, actualmente mi esposo y yo, y así como en ello, en varios sucesos más, tuvimos algunos conocidos, una pareja de amigos, lamentablemente uno de ellos dos fallece y pues el otro queda, entre comillas, desamparado. La pareja del amigo que fallece, pues lamentablemente le dice gracias, casi gracias por participar y lo saca de la casa, le quita bienes y pues lamentablemente ese fue nuestra toma de decisión más grande de mi esposo y yo, por el cual decidimos casarnos. Yo quería fiesta, quería bombo y platillos, pero pues lo principal creo que fue lo legal, la cuestión legal. Actualmente pues ya nos sentimos un tanto más asegurados, tanto él como yo. En algún momento va a suceder, alguno de los dos puede faltar, o si no es que los dos, pero bueno, si falta alguno de los dos, pues al menos el otro va a estar, entre comillas, asegurado por parte de los bienes, por parte del porvenir que ya forjamos los dos como pareja durante este tiempo que son 20 años. Mucha gente pues prácticamente nos aplaudió, mucha gente nos criticó. Nosotros agradecemos a todos los que nos apoyaron, agradecemos a
pues prácticamente a toda la comunidad, y pues nos enorgullece ser un parteaguas en este tema, y exhorto a toda la comunidad LGBT y bueno, a todos en general que lo hagan. Realmente es muy bueno, es placentero tener esa experiencia que anteriormente se nos negaba a nosotros como pareja LGBT, de la comunidad LGBT. Y pues bueno, nada más, creo que eso es todo por mi parte. Y una vez más, gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tus reflexiones. Sin duda es muy valioso escuchar la perspectiva de las personas sobre las que inciden las leyes y cómo pueden transformar su vida. Debido al gran interés que ha dado estas reflexiones, la audiencia nos ha hecho llegar algunas preguntas a través de redes sociodigitales. Y me gustaría leer esas preguntas para posteriormente cederles otra vez el uso de la palabra para que nos comenten un poco más al respecto. Nos dicen cuáles son los obstáculos que identifican en relación con la implementación del matrimonio igualitario en México y cuál es el siguiente paso en la lucha por los derechos de la diversidad sexogenérica. Si les parece bien, continuamos con el orden de la presentación. Primero le cedo el uso de la palabra a la maestra Rocío Olmedo. Adelante, maestra. Bueno, los obstáculos yo creo que los podemos contextualizar desde todos los actos discriminatorios que todavía padece la comunidad LGBT+. Y todos esos obstáculos, poco a poco hay que irlos primero visibilizándolo para poderlos reconocer y tenerlos en cuenta, y que todos podamos ir generando algunas acciones incluso de política pública para poder ir reduciéndolos. El siguiente paso, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Puebla, creo que todavía hay otros formatos que hay que continuar adelante y que hay que ir avanzando. Y eso es pues todo un reto, un reto. Por ejemplo, los derechos de tutela legal, que es algo que hay que trabajarlo, y ese es un gran reto. El derecho a adoptar, que también en el estado de Puebla aún pues obviamente no se incluyó, y seguir batallando, por decir esa palabra, en contra de todos los prejuicios que esto va acarreando, e ir encontrando nuevos argumentos a todos esos argumentos morales disfrazados de legales que sabemos que existen y que hemos escuchado muchas veces. Y yo creo que esto pudiera ser parte de los siguientes pasos que hay que seguir, cuando menos en la legislación poblana. Muchas gracias, maestra Rocío García. Le cedo la palabra a la maestra Estefanía Rodríguez. Adelante. Gracias. Pues sí, entre los que ya se mencionaron, creo que algo que también lo estamos ahorita, bueno, con lo que nos estamos topando actualmente es con esta nula capacitación que tienen los registros civiles para pues, recibir documentación, para realizar pues todo este proceso. Entonces, creo que es importante la capacitación de los y las servidoras públicas, porque en muchas ocasiones justo los actos de discriminación se ejercen en esas oficinas, en esas instancias
que pues meramente son las puertas o las ventanillas a las que nosotras acudimos a reclamar nuestros derechos. Y no solamente pasa, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, actualmente también en el tema de la reconocimiento de la identidad de género también sucede exactamente lo mismo. Las prácticas de discriminación continúan y es algo que debemos también de visibilizar para que ya no suceda más en las instancias pues a las que acudimos. Eso también, pues el hecho de que veo que también nos están viendo desde otros estados, y lo más importante también es que este tipo de luchas, este tipo de reconocimientos se vayan también pues dispersando en los demás estados y que también de alguna manera se pueda generar toda pues esta lucha. Que decirles también que cuentan con una servidora para que podamos también ir tejiendo en caso de que sea necesario visibilizar situaciones en alguno de los demás estados y sobre todo pues que este tipo de charlas, este tipo de conversatorios pues puedan servir justo como ejemplo para que puedan ir ganando este tipo de derechos en sus propios estados, tanto como lo es el propio matrimonio igualitario, que tanta importancia tiene como otro tipo de luchas. Entonces, pues eso es lo que yo creo que tenemos todavía como reto, ir tejiendo toda esta red en todo el país. Sin duda, maestra Estefanía, un gran desafío el que nos menciona. Adelante, licenciado Juan Manuel Hernández. Gracias. Pues bueno, sí, efectivamente, es un gran paso las bodas igualitarias, las bodas del mismo sexo, y pues hay que seguir aperturando más opciones para la comunidad, que en este caso, como bien lo dice la licenciada Rocío, uno de ellos, el adoptar algún infante. Realmente en algún momento nosotros también lo llegamos a pensar, pero bueno, por el momento, al menos aquí en Puebla, no está aperturada esa opción. Esperemos que más adelante, tanto este como otros más, esté dirigido para toda la comunidad, ya que como todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, creo que eso es un punto muy importante. Muchísimas gracias, Juan Manuel Hernández. Bueno, llegó otra pregunta del auditorio y esta tiene que ver con su opinión sobre la intervención del Poder Ejecutivo en la aprobación de esta reforma. Es decir, si planteó un obstáculo o fue un avance el hecho de que el gobernador sea de un partido de izquierda y cómo eso influyó en la aprobación de esta reforma. Otra vez repetiríamos el orden de intervenciones. Adelante, maestra Olmedo. Bueno, yo estoy convencida de que todas estas causas, las causas de la comunidad LGBTI como las causas de las mujeres, son causas que van más allá de partidos políticos. Y son causas que impulsa la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones, los grupos mismos, es decir, actores políticos. Si bien el Poder Ejecutivo es en la figura del gobernador del estado, es un actor político fundamental en las voluntades políticas para construir la ruta de lograr todas estas reformas en nuestras leyes, en nuestra normativa, evidentemente es una parte, sin duda, que tiene que ver con el logro de esto, pero la intervención a veces obstaculiza más que ayudar. Entonces, poco a poco tenemos que ir construyendo sin dejar de reconocer la importancia que tienen los diversos actores y actoras políticas.
con los que se tiene que establecer los acuerdos, los cabildeos, las negociaciones políticas para poder ir construyendo esas voluntades políticas que permitan avanzar. Por supuesto, maestra Rocío, en el nivel federal también se ha visto que una manera exitosa de hacer avanzar la agenda de género y la agenda de las mujeres ha tenido que ver con hacer alianzas entre legisladoras, legisladores más allá de los grupos parlamentarios. Sin duda, para motivos de reflexión, pues todavía es interesante saber o conocer cómo sucede esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y por eso es muy enriquecedor escuchar sus experiencias. Adelante, maestra Estefanía, con la misma pregunta. Muchas gracias. Gracias. Pues justo como lo mencioné en mi participación, claro que tuvo que ver el Ejecutivo sí o sí, en el entendido en el que se pudo o se tuvo la oportunidad en un paquete de reformas que nos envió el Ejecutivo, y justo obedeciendo a la alerta de género. Era un paquete de reformas que no solamente tocaba el Código Civil, sino otro tipo de leyes. Ahí es en donde también nos dimos cuenta, o me di cuenta, que claro que tenía que ver, porque en el momento en el que dijo no se tiene que mover ninguna coma, ningún punto a ese paquete de reformas que estoy enviando, pues entonces no se le movió ningún punto, ninguna coma, y por eso es que no se aprobó pues el matrimonio igualitario. Posteriormente, ya cambiando de discurso y revisando que realmente sí se tenía una situación de que se estaba en desobediencia con la Suprema Corte de Justicia, ahora sí, en esos momentos, se hizo el cambio y se presentó una reforma, y esta iniciativa la presentaron por el grupo pues de mayoría. Cambia el discurso, cambian las declaraciones y es hasta ese momento en el que se aprueba. A mí me llama un poco la atención que también en esa dinámica de aprobar muy rápido el matrimonio igualitario sin que se tenga justo el respaldo, pues, o que sin que se haga este ruido más allá de que realmente se iba a lograr algo, una lucha, se iba a ganar una lucha. Había un discurso ahí diciendo en que la oposición le iba a causar ruido, un discurso bien innecesario en el entendido en el que pues Morena tenía pues una mayoría que pues podía sin ningún problema aprobar el matrimonio. Entonces, sí, claro que tiene que ver o tuvo que ver para la aprobación del mismo. No es de mi agrado reconocer que pues ellos y ellas fueron las que pues lograron que se aprobara el matrimonio. No lo es, porque todo fue gracias justo a toda esta presión que se venía ejerciendo, que se venía dando por parte de las instituciones nacionales, por parte de toda la colectividad de las organizaciones a nivel local. Entonces sí venía una ola de presión, sí o sí. Y claro que existe un cabildeo, claro que existe pues esta situación de que se tenga que acatar las órdenes. Pero bueno, fue gracias a eso que se logró, gracias a la lucha social y nada más. No fue gracias a que pudiesen pues ponerse banderas aparte de justo como se menciona, más allá de los propios partidos políticos, más allá de que se tenga a lo mejor unas indicaciones, sino es por la lucha social. Excelente, maestra Estefanía. Muchísimas gracias por poner en dimensión pues justo la participación de todos los actores y cómo estas agendas pueden avanzar a través del impulso que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, maestro Juan Manuel, con la misma pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre estos actores, tanto el gobernador como la legislatura, para hacer avanzar esta agenda? Adelante. Pues bueno,
también se agradece la participación de tanto del gobernador como de todos los que han participado y que todo esto se haya llevado a cabo. Pero bueno, también se les pediría que en temas de la comunidad LGBT haya más apertura. Haya más apertura pues en diferentes trabajos, ya que, bueno, actualmente en trabajos que no conviven mucho con la comunidad. Entonces, si alguien sabe que eres gay, bueno, homosexual, lesbiana, o tienes alguna otra preferencia, pues lamentablemente vas para afuera. Entonces, yo como comunidad sí exhortaría a los partidos para que también tengan apertura en ese aspecto. Excelente, Juan Manuel. Por supuesto que los partidos políticos son otro actor muy relevante en el posicionamiento de la agenda de la diversidad sexogenérica. Y bueno, otra pregunta que nos hace llegar el público para ir cerrando con este panel tiene que ver con qué recomendarían a los estados que todavía no reconocen el matrimonio igualitario en sus legislaciones. Adelante, maestra Rocío Olmedo, con la última ronda de participaciones. Recomendaría en primer lugar organización. Deben organizarse como quieran hacerlo, pero la organización es fundamental. Más vale trabajar así e impulsar así esas causas que de manera individual. Y esto te lleva a establecer lo que comentábamos hace un rato, hay que establecer redes. Redes no solo en tu entidad federativa de donde procedas, sino con grupos y con organizaciones de otros estados de la República que les permita juntos ir construyendo en base a la experiencia que ya van teniendo algunos otros estados para ir avanzando y, bueno, cuando menos no incurrir en algunos errores que a veces se incurre y tratar de retirar esos obstáculos y que puedan ir teniendo resultados más rápidos. Pero yo creo que la organización y el establecimiento de redes al interior de estas organizaciones en su entidad federativa y con otras organizaciones de otros estados es fundamental. Excelente observación. Muchísimas gracias, maestra Rocío Olmedo. Adelante, maestra Estefanía Rodríguez. Gracias. Sí, claro, la organización es fundamental y también le agregaría la presión mediática y social. Es decir, una vez ya que se tiene una organización, justo visibilizar que se tiene ya una red de organización y que de alguna manera se está trabajando en algún tema en específico, como por ejemplo matrimonio igualitario. Ahora, también agregaría buscarse o buscar a alguien, aliada o aliado o aliados o aliadas dentro de su congreso local. Ir dibujando justo esta parte de alianzas que se puedan ir generando para saber hasta qué punto sí es posible o no es posible la aprobación en sus congresos locales. Una vez que tengan o que generen ese tejido interno, es decir, que no se pierda en absoluto la comunicación entre diputados, diputadas y entre la propia organización, es decir, mantener esta presión constante. Y sobre todo, también en el entendido en el que ya se tiene esta organización, ya se tiene esta presión mediática, ya se tienen esos aliados o aliadas, también trabajar en alguna propuesta legislativa concreta, justo en el entendido en el que no se tiene que incurrir en alguna situación de inconstitucionalidad, por eso se tiene que ir también trazando desde el inicio alguna de las propuestas. Es muchísimo más fácil que como sociedad civil lleguemos ya organizadas y les digamos a los congresistas, oye, tenemos esta propuesta,
hay que caminar sobre esta, pues bueno, pues entonces se empieza a generar esta mesa de diálogo o mesa de análisis de las propuestas, se empieza a hacer un cuadro comparativo con las demás ya aprobadas, justo en el tema meramente de matrimonio igualitario, y si es así, si se empieza a generar esta red y esta constante mesa de trabajo, es hasta ese punto en el que ya de alguna manera se tiene ganado cierto terreno y ya se puede empezar a decir, a ver, ¿para cuándo? A ver, ya necesitamos que suban la iniciativa, ya necesitamos que hagan esto, ya necesitamos que hagan lo otro. Entonces, para mí serían estos pequeños tips que realmente sí nos funcionaron en algunas ocasiones, sobre todo también lo que pasó en el tema de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que también fue un tema que fue empujado justo de la sociedad organizada desde las colectividades. Es desde entonces que se empieza a caminar, se empieza a partir, pero esta parte de buscar aliados o aliadas no hay que desprenderla porque es ahí hasta en donde se van a empezar a generar el panorama político también. Sin duda, nos están dando muchísimas claves sobre el tema del matrimonio igualitario, cómo hacer avanzar esta agenda, pero en general claves de cómo hacer avanzar todas las agendas de las mujeres, las agendas de las personas familiares de personas desaparecidas, y pues sin duda todo esto son características o buenas prácticas de cómo sucede la representación sustantiva de los grupos en situación de vulnerabilidad en los congresos locales y en los espacios de poder. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Juan Manuel Hernández para que nos comente pues, justo sus recomendaciones para las entidades federativas que todavía no aprueban esta legislación. Pues bueno, sí es muy importante la organización en todos los aspectos, en todos los estados, en toda la República y más que nada se tienen que organizar no solamente la aceptación de la boda de comunidad LGBT, sino que también se tienen que implementar otros aspectos, que en este caso sería la seguridad, espacios libres para nosotros, para la comunidad. Somos una comunidad muy vulnerable, al igual que las mujeres. Sentimos que somos atacados en ciertos momentos, en ciertos espacios, incluso no solamente físicamente, sino también ahora cibernéticamente. Bueno, sí recomendaría tal vez al gobierno, a la gente importante y que nos puede hacer escuchar o nos puede tomar nuestras palabras para ser nuestros portavoces, que lleven a cabo medidas preventivas o mejor dicho, lugares para que haya una comunidad más segura. Definitivamente el tema de las violencias que enfrenta la comunidad LGBTIQA+, son un desafío para todas las instituciones públicas. Bueno, pues ha sido un placer escucharlos. Para concluir esta sesión, me gustaría enfatizar algunas conclusiones de nuestros panelistas que tienen que ver con la importancia de establecer redes entre legisladoras y legisladores más allá de los grupos parlamentarios, más allá de las ideologías partidistas, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, con la comunidad LGBTI, trabajar con pues, todos los grupos vulnerables organizados, escuchar sus propuestas, también incluir o trabajar en hacer presión mediática y social, ya sea a través de comunicados de prensa, conferencias de prensa, notas en periódicos, y pues todas las vías que sean posibles para hacer esa presión mediática, que los temas suban a la agenda
local y nacional, para que pues se sienta y sea visible esa presión social de los grupos, que estos grupos den capital político a las legisladoras que impulsen esas iniciativas. Otro elemento que nos señalaron que es muy importante para hacer avanzar estas agendas tiene que ver con buscar aliadas en el Congreso local, es decir, que estas organizaciones identifiquen personas dentro de las instituciones que impulsen también dentro del proceso legislativo, que impulsen sus iniciativas y sus causas y que trabajen en propuestas legislativas concretas. Nos señalaban nuestros panelistas que esto facilita muchísimo las cosas para todos los actores, en tanto que a las legisladoras y legisladores les permite conocer qué es lo que quieren exactamente los grupos. A los grupos les permite identificar pues con mayor claridad, mayor precisión para efectos de comunicación, cuáles son sus demandas, cuáles son los logros que quieren alcanzar y entonces cómo quieren estar representados por estas personas que ocupan los espacios de poder, por las legisladoras y los legisladores. Y finalmente pues también señalar y visibilizar las violencias que enfrenta esta comunidad, que en muchas ocasiones viene incluso de grupos de mujeres feministas que, bueno, recientemente se ha polarizado muchísimo, sobre todo en redes sociales, discusiones sobre las agendas de género y las agendas de las mujeres, que pues lo único que han hecho pues es confundir pues ampliar las violencias entre unos y otros como si estas agendas fueran opuestas cuando en realidad no lo son. De ninguna manera son agendas opuestas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estas fueron algunas de las observaciones que nos hicieron nuestros panelistas. Para finalizar este panel, quiero agradecer nuevamente al maestro Luis Enrique Pereda y a la doctora Norma Pimentel, socios de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, por hacer posible este evento. Los invito a seguir las redes sociales de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el Seminario Permanente Igualdad y Derecho, una perspectiva disruptiva. Muchísimas gracias.